Ya tenemos en línea a nuestra invitada, a nuestra primera invitada de hoy, que es Gretel Ledo, que bueno, es analista político, es magíster, ha hecho una larga trayectoria, la vemos frecuentemente en los medios audiovisuales. Y bueno, te damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Gretel? Bueno, buenas tardes, Alberto. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Sí, ya estamos en la cuenta regresiva respecto de las elecciones y en medio de esto aparecen cuadernos que habían sido incinerados, aparecen estrategias de polarización, estrategias de unidad. ¿Cómo ves el tramo final hasta el domingo 27? Bueno, a ver, prácticamente las cartas están echadas. Si bien fueron interesantes los debates, más que nada por ahí para aquellos que todavía están indecisos con el voto, y también para sacar a la luz candidatos que no están a la altura de lo que está esperando la ciudadanía y de alguna manera terminan definiendo el voto hacia un lado o hacia otro. Los acontecimientos que puedan llegar a suceder en estos últimos días son mínimos en comparación con el avance en el deterioro, digamos, en general, ¿no?, de la economía. Me refiero prácticamente a lo que es los niveles de pulverización del salario y esta crisis en la cual se ha sumergido Argentina, que en principio uno plantea que es una crisis económica, ya pasó a la escalada de una crisis social y lo peor, una crisis política, ¿no? Así es. Porque ahora se viene otro escenario que va a ser complejo y desafiante, diría al mismo tiempo, para el próximo gobierno. En el caso en que, bueno, que ahora esté Alberto Fernández asumiendo, va a tener la difícil y titánica tarea de trabajar. Ya avanzó muchísimo en la unidad del peronismo. Bueno, hay que trabajar articularmente con todos los sectores políticos porque se vienen una serie de desafíos interesantes donde el Parlamento va a jugar un rol preponderante. Pero un poco volviendo a tu pregunta, Alberto, la gente está realmente esperando el día domingo, el día 27, para dar vuelta a página, ¿no? Para realmente empezar a escribir una nueva historia para nuestro país. Realmente han sido años de mucha, digamos, esclavización en términos económicos, porque si uno se pone a pensar cómo han bajado, digamos, los estratos sociales, la clase media ascendente, directamente ya de clase media bajó, digamos, su nivel de ingreso y de expectativa de crecimiento y de realización individual. Las clases, los sectores más vulnerables y desposeídos son los que hoy por hoy realmente ya no detentan ningún tipo, digamos, de expectativa para poder llegar a un horizonte de fin de mes, que es algo básico, digamos, que hoy las familias, fíjense los niveles que tenemos acuciantes de niveles de pobreza y de indigencia, ¿no? Y ahí es donde Argentina está haciendo un mal ejemplo a nivel internacional, ¿no? Porque tantos nos faltamos de hablar del gran potencial que tenemos y los logros que tenemos a nivel internacional que se han plasmado durante esta gestión, que por supuesto son muchos rescatables. Lo cierto es que eso no repercute en el tejido social. Y quiero un poco resaltar un concepto muy interesante que, fíjense que en este último acto la expresidenta estuvo hablando sobre el tema de la solidaridad, ¿no? Y habló un poco el parangón sobre Chile, cómo se ha venido como una especie de modelo de sociedad donde se quebraron los lazos de solidaridad y terminan como terminan. Volviendo a la noción de solidaridad, tenemos nada más y nada menos que a Emil Durkheim, ¿no? Que habla de esa solidaridad, ¿no? La mecánica y la orgánica, donde es fundamental el rol del Estado también como articulador. Si uno, por ejemplo, piensa, él dice en un momento que, bueno, que la solidaridad orgánica, digamos, que es propia del industrialismo, supone una diferenciación. Y justamente por esa diferenciación hay recurrentes conflictos. Para poder superar esos conflictos es necesaria una conciencia colectiva, o sea, una autoridad externa de tipo moral, social o normativa, vale decir todo lo que es lo positivo, la norma, que se va a presentar como leccionadora y no como una sumatoria de conciencias individuales, sino como algo exterior, ¿no? Que se resume en un conjunto de creencias y sentimientos para tirar hacia el mismo lado, ¿no? Por una cuestión colectiva, ¿no? De interés superior. Eso es lo que termina, de alguna manera, definiendo el interés nacional y llevando al orden. Ahora, ¿qué pasa cuando el gobierno de turno, cuando el Ejecutivo, que supuestamente tiene que ser una especie de constructor de ese orden social, lejos de construirlo, lo termina dispersando, o sea, termina pulverizando esa noción justamente de pertenencia, ¿no? Sí. Y donde hay una proliferación de intereses individuales
Y la pregunta es ¿por qué hay intereses individuales? Simplemente porque no se logran satisfacer las expectativas, ¿no? Por eso hablamos de una crisis política. El presidente en el último debate habló de que la incertidumbre política es la que genera que se están tambaleando los mercados, ¿no? Esta ineficiencia del sector financiero, económico, de economía doméstica, digamos, directamente lo adujo a el tema de la incertidumbre política. No, acá realmente hablamos de incertidumbre política porque hablamos de impericia y negligencia en materia económica. Entonces, esa situación donde el gobierno, lejos de ser un gran ordenador social, es un disruptivo, es una especie de efecto disruptivo que nace desde la ausencia de una claridad de lo que está pasando en materia económica doméstica, porque nunca llegó a concretarse el bienestar social, hace que esto colisione con los intereses de la ciudadanía. Ahí aparece el divorcio entre la sociedad civil y la sociedad política. Por eso hablamos de incertidumbre. Y resulta clave el 27, donde se va a poner un poco un alto, ¿no? Un alto al fuego a esta situación donde está claramente, ojo, la ciudadanía expectante y va a pedir de manera concreta al poder político de turno que asuma soluciones materiales, no digo de manera inmediata, pero con una paciencia medida en el tiempo y contabilizándose día a día y mes a mes, ¿me explico? Por una cuestión de la urgencia en la cual está sumida la ciudadanía en su conjunto. Te hago una pregunta breve porque vos pensás, cuando vos hablas de impericia, ¿lo referís a todo el proceso de Cambiemos o en realidad pensás que hubo un proyecto o un plan predeterminado de generar bicicleta, fuga de dinero, blanqueo de situaciones legales irregulares y demás, y que la impericia se ve en este último tramo cuando ya los CEOs, la mayoría de ellos ya no están en el gobierno, cuando JP Morgan ya se ha ido del país y demás? A ver, yo creo que el Ejecutivo asumió claramente con un foco puesto en los mercados internacionales, en crear las condiciones para generar seguridad jurídica y con eso atraer inversiones externas directas, creyendo que necesitamos divisas frescas generadas a través de la propulsión del comercio exterior. Para eso Argentina tenía que venderse puertas afuera como un país estable, previsible, con reglas claras, y con una serie de cuestiones que tienen que ver, por supuesto, uno de los logros es el tema del INDE, que la mejora en materia estadística, ¿no? Sí. Ahora, ese plano internacional, que vuelvo a decir, yo tengo ciertos aspectos del plano internacional de iniciación y comercio exterior que por supuesto son loables, resultan loables. La cuestión es que se traiciona a sí mismo el presidente cuando descree del propio país. ¿Y cuándo descree? Cuando no existe un plan paralelo de desarrollo interno. Yo quiero siempre poner como ejemplo durante el plan quinquenal, el primero de Perón, cuando él logra generar a través de las exportaciones esas divisas, las vuelca hacia el desarrollo interno. O sea, siempre estuvo en la mentalidad de Perón un desarrollo equitativo, sostenible de todas las fuerzas vivas. Y tiene que ver también con el plano de la industria, con que Argentina tiene que dar un salto y no mantenerse simplemente en el plan del facilismo de la exportación agroindustrial, todo lo que es la materia de commodities, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá veías un plan que era muy parecido al de Martínez de Oz, de primarización de la Argentina, de incremento. Exactamente, ahí está. Entonces, ¿a qué se apela? Al facilismo. Al facilismo se apela a lo que primero que se tiene a mano con la cuestión de generar divisas, digamos, de generar recursos, porque se cree simplemente en la generación de ingreso a partir de la oferta. Entonces se plantea todo un modelo hacia afuera, puertas afuera. Y se le está dando literalmente las espaldas al interior del país, ¿no? A todo lo que es las economías regionales. La actividad, digamos, entonces, el famoso monstruo que siempre ha flotado en la mentalidad del Ejecutivo está vinculado a la demanda, ¿no? Todo lo que es la demanda agregada y todo lo que es cómo agilizar el consumo. Estaba claro que esa afluencia de dólares, de alguna manera, iba a ser un tinte, digamos, diametral en cuanto a desarrollo de lo que implica aquella persona que vive de la exportación, o sea, el sector exportador, y qué pasa con el sector interno, o sea, qué pasa con el mercado interno. Esa divisoria entre el desarrollo externo y el desarrollo interno provoca esta colisión de intereses y se está atentando literalmente contra el interés nacional. Entonces, nunca, desde el momento inicial, se descreyó en la potencialidad productiva del desarrollo interno del país. ¿Y por qué? Porque se plantea un plan de desarrollo hacia afuera. Simplemente se toma el bien así como está y se lo exporta. El bien, el servicio se lo exporta y no se trabaja en un plano paralelo. ¿Y qué hacemos con esas divisas? ¿Cómo se
redirecciona, cómo tiene que aparecer el Estado para que el mercado de alguna manera no se autorregule, porque la famosa hipótesis del mercado de competencia perfecto, la mano invisible, sabemos perfectamente que ahí el Estado justamente falla, ¿no? Porque tiene que estar asistiendo ese crecimiento que de manera liberada o al azar nunca se provoca de manera, digamos, genuina y fluye en cada uno de los sectores de la sociedad, ¿no? En su conjunto. Te llevo un poco a un plano más general. Vos hablabas recién de que no iba a haber tiempo de espera para Alberto Fernández, a partir de lo que son las urgencias sociales, las necesidades inmediatas, la catástrofe social. Ahora, vos pensás, como creemos muchos, que el hecho de que no haya habido estallidos como en el caso de Ecuador o de Chile, que corresponde a la expectativa que genera Alberto, y luego, si es así, si el hecho del cambio de gobierno va a conseguir postergar en el tiempo esas demandas, o si en todo caso le pensás que le va a explotar la bomba a poco tiempo de asumir. Creo que con un beneficio, en derecho se habla del beneficio inventario, ¿no? Hay un beneficio inventario y ese beneficio tiene que ver con la necesidad de cambios de aire. Y él representa ese cambio de aire. Estamos hablando de no una renovación y un segundo mandato donde todo sería previsible y es la profundización de un modelo, sino literalmente un modelo opuesto. En esa oposición donde se va a plantear justamente escuchar, atender, digamos, y responder de manera material, digamos, hacer más tangibles las demandas sociales de los sectores vulnerables y los que hoy han terminado más golpeados por esta crisis y digamos, cerrar esa brecha entre el quintil superior y el quintil inferior en términos de lo que es el coeficiente Gini, ¿no? Que habla de esta distribución totalmente irracional de recursos, ¿no? Porque hay una posesión y una detención de recursos, claro, de aquellos que se están beneficiando de este sistema, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, en ese sentido, se está jugando con ese beneficio inventario. Se gesta una esperanza. Está claro que va a haber un plan de emergencia. De hecho, hasta inicialmente se habló de un gabinete de emergencia que tiene que ver con para resolver la crisis de manera inmediata, y un plazo de gracia. En ese plazo de gracia es donde van a tener que ponerse de acuerdo todos los sectores productivos. Vamos a incluir incluyendo a sindicatos, incluyendo a todo el sector digamos, de campo, de industria, todos aquellos que tienen pymes. Cada uno de los sectores van a tener que, de alguna manera, resignar parte de sus demandas inmediatas para poder confluir en un interés mancomunado. En ese interés mancomunado va a haber un freno de demandas que acompañen de manera paralela, digamos, la inflación actual. ¿Por qué? Fíjense que Alberto Fernández habló de que es necesario también trabajar con un tipo de cambio competitivo, porque exportar tenemos que exportar, o sea, Argentina necesita mantener el nivel de comercio exterior. Ahora, esos niveles a veces lamentablemente van a generar el tema inflacionario. Ahora, ¿cómo se trabaja la inflación? Una cosa es la inflación real y otra cosa es la inflación en expectativa. Entonces, gran parte de los que forman, digamos, son partícipes de la cadena de producción, de alguna manera especulan y aumentan constantemente los precios, sabiendo que el dólar va a aumentar o que hay ciertos bienes que están dolarizados. Entonces, en ese cúmulo y en ese círculo vicioso es donde hay que parar la pelota. ¿Quién la para la pelota? Va a tener que ser el Estado. Insisto en el rol fuerte y presente de un Estado que le ponga límites también a una especulación agiotista que a veces no son, además de estar en el sector financiero, que eso sabemos y ya se están totalmente identificados, y sabemos que el plan y el programa del próximo gobierno va a tender hacia lo productivo y no hacia lo financiero. También existe el espíritu especulativo en miembros de la cadena de producción, donde saben cuál va a ser el dólar estimado, el dólar de expectativa, y aumentan antes de que exista la paralización de precios. ¿Me explico? Antes de los famosos precios congelados o controlados. Ahí es donde digo que va a tener que haber una especie de periodo de lapso donde cada uno va a tener que resignar parte de su expectativa hacia dónde quiere, digamos, hacia dónde quiere llegar su totum, digamos, de riqueza, para confluir en un interés común. Y por eso justamente Alberto Fernández habla de un periodo de tregua, de tregua social, es una manera de decir, tregua social productiva en cada uno de los sectores, porque acá hay que reordenar
varios indicadores de la economía. Para poder reordenar hay que parar, si se quiere, la pelota de cada una de las demandas de manera individual, porque si hablamos de individualismo, esa proliferación de individualismos hace que no exista la noción de país, ¿no? Y eso es lo que se ha perdido hoy en Argentina. Se perdió la noción de país. No hay un sentido identitario, una cosmovisión de pertenencia, ¿no? Entonces ahí es difícil hablar de un interés común. Hoy por hoy todos tenemos identificado quiénes son los sectores más vulnerables y eso es lo que hay que atender de manera acuciante. Ahora, para que la clase media comience a tener esa proyección de desarrollo que ha perdido, porque acá hay gran parte del voto que habíamos apoyado esta gestión y está desencantado, y para que Alberto Fernández conquiste también ese voto, porque convengamos que gran parte de ese voto macrista va a pasar al voto de Alberto Fernández, también hay que empezar a tomar medidas para que la clase social comience a tener esa expectativa de crecimiento ascendente que siempre la mantuvo, por supuesto, ¿no? Entonces cada uno de los sectores de la pirámide tiene que tener una expectativa hacia la alza aspiracional. Hay que atender primero a los sectores más vulnerables y desposeídos, y para que la clase media también pueda llegar a tener ese progreso es necesario este gran acuerdo. En ese gran acuerdo van a tener que ceder sindicatos, van a tener que ceder el sector de la industria, del campo. Cada uno de los sectores va a tener que confluir en un gran mapa de unidad. Entonces se está trabajando, ya hay una unidad política. La unidad política está, que es la unidad que se gestó desde el peronismo, y por eso es una fórmula que hoy por hoy es la fórmula ganadora. Ahora viene la otra unidad, que es la unidad social, para que aquellos que hoy están en la calle, que son los que detentan justamente los derechos de los más desposeídos, vulnerados, que están digamos, manifestándose, y su conquista y su tierra, digamos, su campo de batalla natural, ideológico, es la calle, y a partir de ahí conquistan los derechos, se sientan parte de ese gran acuerdo. Hay que trabajar en un mapeo de unidad nacional, social me refiero, perdón, o sea, de la unidad política ahora hay que bajarlo a la unidad social. Así es. ¿Y cómo ves que hay alguna salida para el caso, cruzando la cordillera, para el caso chileno? Bueno, a ver, el caso chileno es bastante paradójico porque realmente ya desde el regreso de la democracia Chile no ha encontrado un rumbo, digamos, de crecimiento que implique una igualdad en cada uno de los sectores sociales. Fíjese que la mayoría de los manifestantes son la nueva generación, son menores de 18 años. Si uno escucha los reportajes, están estudiando todos en carrera, la mayoría en carreras universitarias, y están ya endeudados de por vida con créditos que les otorga el Estado. Las jubilaciones y las pensiones no alcanzan. Hay una situación de crecimiento diametral, digamos, ¿no? Hay un crecimiento diferenciado entre aquellos que son generadores de riqueza y aquellos que tratan de poder ascender. Y gran parte de la generación, de la nueva generación, le está diciendo basta a este modelo ellos lo venden como un modelo digamos, de estado de mercado social, ¿no? Una economía social de mercado, así lo plantea Chile, y como una cuestión aceptable. Y no es una economía social de mercado, es una economía de mercado, no es una economía social de mercado. Está claro que el crecimiento, si bien muchos aducen que ya está estancado en Chile, hace mucho tiempo, ya desde la segunda mitad de la década del 90 hay un crecimiento estancado, lo cierto es que aún así, el poco o mucho crecimiento que haya, tiene que ser de manera equitativa para cada uno de los sectores sociales. Entonces ahí es donde hay un quiebre de solidaridad. Y vamos a convenir con que el aumento de el pasaje del metro fue el puntapié inicial, fue simplemente la gota que rebalsó el vaso. No es que eso fue lo que dinamitó toda esta situación de demandas sociales, sino que de fondo hay otra cuestión. Cuando el presidente dice estamos en guerra contra un enemigo poderoso, digo, la pregunta, ¿quién es el enemigo para el presidente? ¿El enemigo es ideológico? Se está hablando del florecimiento de una nueva izquierda, de una centro derecha, de una revolución en todo lo que es el Cono Sur, con esta nueva manifestación, un viraje, digamos, de idiosincrasia. Lo que está claro es que la sociedad latinoamericana, su conjunto, América Latina, está poniéndole freno a un crecimiento totalmente diversificado y mal diversificado, que tiene que ver con aquellos que detentan, digamos, la mayoría del poder, ¿no?, de los recursos, y digamos en total disonancia con aquellos que tienen aspiraciones a avanzar y crecen
sobre digamos, el cuerpo ajeno, ¿no? ¿Me explico? Entonces, situación de expoliación constante en ese modelo de crecimiento en base, digamos, a la riqueza de unos pocos, es donde se está poniendo parate en este momento, ¿no? Y bueno, fíjense que el gobierno también adujo alza de precio de dólares, de petróleo. Acá indudablemente volvemos a recetas y a situaciones internacionales que de alguna manera mancillan la independencia nacional. Si Argentina no logra tener una economía sólida, puertas adentro, siempre vamos a estar atados a los vaivenes internacionales. Argentina constantemente está, por supuesto, cualquier país desde la geopolítica termina siendo afectado, ¿no? Sí. En un contexto internacional, pero si no llega a consolidar una economía puertas adentro sólida, y es importante también trabajar en el fortalecimiento de la moneda, ¿no? Recién ahí es cuando Argentina tendría una especie de despegue, y que las reglas y las condiciones las siente el gobierno nacional, no las siente un organismo internacional de turno o la situación digamos, económica que se esté dando en términos internacionales, ¿no? Creo que ahí el desafío va a ser para la próxima gestión trabajar en ese fortalecimiento puertas adentro, y es importante un gran acuerdo social donde todos tienen para el mismo lado. Chile se está revelando a eso, se está revelando a las imposiciones, a los modelos digamos, de los modelos de qué es lo que se vende hacia afuera, qué es lo que se muestra hacia afuera, porque se habla de una economía desarrollada, una economía pujante en crecimiento, pero ¿a costa de quiénes? ¿A costa de qué? ¿Bajo qué precio? ¿Cuál es el descontento? ¿Cuál es la empatía que produce el sector político respecto de la sociedad civil? Creo que este movimiento empezó y todavía no va a parar, tiene para rato. Ni siquiera bastaron con las medidas y los planes que lanzó el presidente Piñera. No son suficientes porque no se trata de medidas. Fíjense que se sumó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, hablaron de Cámara de Diputados, de Senado, o sea, los tres poderes dieron conferencia de prensa en conjunto y se percataron que acá no se trata de una demanda. De hecho, retrotrajeron la demanda del aumento del alza de precios del metro. Y no es esa demanda puntual, sino que está de base algo sustancial, y ellos hicieron la mea culpa, pidieron perdón, porque a lo largo de décadas no han avisorado el descontento con un modelo de exclusión social, un modelo donde son apátridas, prácticamente los chilenos no se sienten parte, gran parte de la clase media envían a sus hijos a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, vienen acá chilenos y a formarse en Buenos Aires. Es imposible plantear un nivel de ascenso social. Uno nace en una casta, uno nace en un sector estigmatizado y no hay posibilidades de ascenso social en la pirámide. Entonces, cuando no hay un ejercicio aspiracional satisfecho de parte de la ciudadanía, es donde se frustra la expectativa de confianza hacia el sector político. Ese desencanto y ese divorcio entre el sector político y el sector social hacen que prácticamente puedan llegar a pedir literalmente la cabeza de Piñera, porque el sector político no llega a comprender la complejidad. Acá se está cuestionando todo el sistema de desarrollo chileno que se venía montando hasta el momento. O sea, una cosa son las cifras internacionales y cuál es la data, y otra es a costa de quiénes y cuál es el precio que está pagando la ciudadanía. Sí, lo que pasa es que vos escuchás a Pineda y lo escuchás a Macri con sus pedidos de perdón, de que comprendieron y demás, y en la práctica Macri continúa con sus políticas y Pineda continúa con la represión que nos recuerda a las peores épocas de la dictadura de Pinochet, con violaciones de mujeres, con persecución de niños, han matado una niña de unos pocos años, entonces en realidad, y además vemos que por ejemplo, acá la ministra Patricia Bullrich avaló la represión diciendo que el Estado tenía que poner orden. Y a mí realmente me preocupa el hecho de que exista este tipo de modelo social y político, ¿no? Que en realidad, si lo vemos en nuestro país, vos hablás de que Alberto, bueno, de alguna manera se ha generado una alianza y esto va a tener que llevar un pacto social, una concertación o lo que fuera. El punto es cuál es la actitud que va a tomar esta oposición. Cambiemos, o como se lo llame, o lo que quede, o el PRO, en la oposición, y cómo seguramente, ante las presiones del Fondo Monetario, y ante las urgencias, y bueno, y efectivamente no va a ser fácil este proceso de transición, me preocupa la capacidad destructiva, sobre todo por su vinculación con los medios hegemónicos, ¿no?
A ver, creo que se va a venir un nuevo país, una nueva Argentina, donde prácticamente más de la mitad de la población, o sea, vamos a ver el mapa de Argentina pintadito de celeste, o sea, lo que está ocurriendo, donde cada uno de las gobernaciones, las jurisdicciones provinciales se sienten parte. Eso es lo que creo que la mayor expectativa y gran parte de la ciudadanía se pone feliz porque las provincias van a tener el lugar que se merecen, ¿no? Sí, Acá sí. tenemos que volver a un federalismo fortalecido, donde haya una propulsión de economías regionales en el desarrollo del interior del país, y un poco lo dijo Alberto Fernández, aquella persona que nació en Jujuy, que sea feliz y que se pueda desarrollar en Jujuy, porque acá, fíjense, la gran cantidad de concentración de población en el conurbano bonaerense, es difícil trabajar en una igualdad de desarrollo en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene las dimensiones prácticamente de un país de Europa, ¿no? Es una provincia muy difícil de ser manejada, digamos, muy difícil de ser administrada, no quiero decir manejada, sino administrada de manera eficiente con los recursos, y creo que gran parte de esta expulsión o éxodo forzado que provoca este federalismo frustrado, porque realmente hay un éxodo forzado del interior hacia el centro, digamos, hace justamente que Argentina no tenga las mismas expectativas de desarrollo en cada uno de los puntos cardinales de nuestro país, ¿no? En ese sentido, va a ser muy interesante la propuesta de trabajar en un federalismo más fortalecido y donde haya un desarrollo a nivel regional. Ahí donde va a ser fundamental el rol del próximo gobierno. Y respecto a Cambiemos, a ver, hoy está el nicho y lo que implica el porcentual, digamos, de electorado mínimo, digamos, quedó totalmente reducido. A ver, acá hay un fracaso textual, digamos, un fracaso bien palpable, si se quiere, en materia económica. Se ha, digamos, deslindado responsabilidades y, vuelvo a decir, en el afán de lograr que Argentina logre ser el alumno fiel, ¿no? O el buen alumno, cuáles son las recetas y los puntos a seguir para que Argentina tenga una libertad de inserción internacional total, sin resguardar los intereses nacionales, porque cuando hablamos, por ejemplo, de acuerdos regionales, es importante velar justamente por el interés nacional. En el caso, por ejemplo, del acuerdo Unión Europea-Mercosur, se han establecido fechas para la entrada en vigencia. Determinados bienes, por ejemplo, el caso de textil, que todavía hoy no están a la altura de llegar a un nivel de competitividad con la Unión Europea. Entonces, ese retraso en la matriz productiva en determinados nichos hace que Argentina tenga que dilatar la efectividad o el tiempo de entrada en vigencia de esos rubros específicos. Fíjense el atraso que tenemos. Entonces, ¿para quién es beneficioso el acuerdo? Estamos hablando de un andamiaje estructural y normativo que va a ir implementándose paso a paso y de manera, digamos, ordenada. Pero si en paralelo no se trabaja con ese desarrollo interno, firmamos papeles, convenciones, acuerdos y acuerdos de cooperación y de intercambio, pero en los hechos no estamos preparados para insertarnos, para ingresar en un pie de igualdad. Tenemos un desarrollo totalmente diametral, digamos, un desarrollo desigual, ¿no? Respecto a lo que implica la Unión Europea. Bueno, y sin entrar, por ejemplo, está pasando en Mercosur, ¿no? Así es. Es complejo el escenario, pero bueno, hay que fortalecer. El desafío es fortalecer las economías internas, fortalecer el diálogo, digamos, y el nivel de cohesión social, y acá el ordenador, claro, va a ser el tema económico. El ordenador, por eso va a haber un alto nivel de demanda sobre el próximo gobierno en esa materia. Entonces va a haber una pequeña luna de miel de unos meses contados, pero no demasiado extendida, y se va a requerir respuestas, digamos, concretas y materiales, porque Argentina, así como está, la situación social es bastante delicada. Ahora, si uno se pregunta, ¿vamos a llegar al punto de Chile? La respuesta es no. La respuesta es llegar a ese nivel, no. Creo que lo bueno que tiene el argentino es que automáticamente se manifiesta y las medidas se retrotraen, se toman medidas de manera, digamos, que se tratan de frenar, o ahora con el próximo gobierno esto va a cambiar bastante, ¿no? Pero lo que ha pasado en Chile es que es una sociedad bastante sosegada, una sociedad bastante acallada, ¿no? Entonces le ha quedado mucho el viso desde la dictadura militar y la ausencia de manifestaciones en la vía pública, donde el gobierno ha avanzado en derechos por sobre las expectativas de la ciudadanía y no ha habido manifestaciones. Veían del otro lado a una Argentina totalmente revolucionaria, ¿no? Detentando los derechos sociales. Entonces, en ese sentido creo que hay una diferencia sustancial entre la sociedad chilena y la sociedad argentina. Por eso es
Chile despierta. Recién ahora Chile despierta. Por eso los niveles de conflictividad social, de ese nivel, de ese talante, como se está viviendo en Chile, acá no van a llegar. Mirá, hace unos años estaba en Chile, me acuerdo, y justo coincidí con una demanda de los estudiantes secundarios que generó una represión que yo la verdad no recordaba de los tiempos de la dictadura. Ahora esta es superior todavía. Y un ministro de allá de Chile me dice, pues ¿sabe por qué pasa esto? Dice, pues porque aquí no ha habido peronismo. Y creo que ese es el punto, ¿no? Efectivamente, acá tenés un tramado de asociaciones, de partidos, de ONG, de movimientos sociales y demás, que sirven como, digamos, canales de contención, que sobre todo se armaron en la crisis de 2001, aprendimos también de la experiencia en el plano de lo social, ¿no? Y me parece que allí esto es algo increíble, porque no se sabe cuándo va a haber una marcha en Chile, porque se conectan simplemente por celulares y salen. Es decir, no hay programación, no hay oradores, es anárquico. Bueno, lo que estás mencionando, Alberto, es una realidad. Hace unos días, llegó un colega periodista de París, enviado porque quiere entender qué es lo que está pasando acá con las elecciones. Bueno, ahora estuvo en Chile, estuvo en Bolivia, y hablando con él saca una conclusión y me dice, no, lo que pasa es que acá en Argentina, claro, está el peronismo, por aquí, como quien dice, pasó Perón, ¿no? Claro. Y esa es la diferencia, por eso digo, nosotros tenemos digamos, un tejido normativo interesante, una malla en lo que es derechos sociales adquiridos, una gran batalla. Argentina ha pasado por periodos muy sangrientos, y pensar que vamos a retrotraernos en el tiempo para, digamos, en desmedro de esos derechos sociales es totalmente impensable. Los liderazgos, cómo se han organizado los movimientos sociales, los sindicatos, hablan justamente de esa famosa, los derechos de tercera generación, ¿no? Así como están los derechos de primera, los individuales, los sociales, que son los de segunda, y los de tercera, que fueron recién con la reforma del 94. Pero la reforma del 49 es la que incluye los derechos sociales, ¿no? Así es. Entonces, esos derechos sociales hacen que Argentina sean una especie de dividida del mundo, ¿no? Es impensable gobernar en desmedro de esos derechos adquiridos. Quizás eso es lo que no se percató este gobierno. El gobierno vino con un instructorio, con un mapeo de hacia dónde quería llegar Argentina, dónde la quería posicionar, a costa de tomar ciertas medidas que iban a ser justamente un retroceso para ese tipo de derechos. Ahí es donde hay una ausencia de lectura, hay una impericia, negligencia, ausencia de táctica, de estrategia, y Alberto Fernández por eso está acertadamente trabajando en la unidad desde el federalismo, desde las provincias. Creo que es fundamental. Un poco Maquiavelo, leyendo un poco El Príncipe, ¿no? Hay que mantener unida a toda la ciudadanía. Y fíjese que él dice en un momento, el peor enemigo para el príncipe es el pueblo, ¿no? Es el peor enemigo para el príncipe. Entonces, cuando se logra esa infelicidad y ese descontento de la ciudadanía y esa ausencia de empatía, ahí es difícil mantener la legitimidad. Y está relacionado con la credibilidad, ¿no? Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad, que tiene que ver con la creencia. Esa creencia es la que se quebró hoy. Es difícil a veces plantear que se va a revertir este escenario cuando el presidente habla en el segundo debate presidencial, dice esto va a mejorar porque se va a poner fin a la incertidumbre política. Nosotros nos percatamos que se han tomado medidas que han sido bastante duras para la sociedad en su conjunto, y ahora vamos a revertir esto trabajando desde un gran acuerdo. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿cuál es el acuerdo? ¿Cuál es el acuerdo y por qué razón, siendo presidente, plantea medidas para mejorar la situación de la sociedad para un eventual segundo periodo y no las implementa durante su gestión? Claro, exactamente. Bueno, lo que estás mencionando puntualmente es el caso de los créditos hipotecarios. Por ejemplo, SUBA, que a partir de enero del año próximo se van a ajustar por salario, digamos, y no por inflación, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Entonces, es la famosa historia del burro con la zanahoria, ¿no? Está ahí la zanahoria y cuando llega el momento la zanahoria se le entrega. Se la van corriendo. Sí. Acá ya no hay zanahorias que alcancen, ¿no? Porque es complicado el escenario, y yo digo ¿por qué complicado? Porque ya estamos endeudados, o sea, hay un nivel de endeudamiento. Si nosotros queremos hablar de un reperfilamiento donde no va a haber un escenario de quita, pero sí de un plazo más extendido, las condiciones para que el FMI acepte eso
ahí es donde vamos a tener que ponerse fuerte el Ejecutivo próximo. ¿Por qué? Porque las condiciones van a ser reformas estructurales más profundas. Recuerden cuando fueron durante el Consenso de Washington la primera y segunda reforma, durante la gestión de Menem, hubo una primera reforma y después la segunda reforma, ¿no? Del Estado. Sí. Acá se va a plantear justamente ahondar en el proceso de reforma, que fueron reformas frustradas. Recuerden lo que fue el intento de reforma previsional con todas las manifestaciones que hubo, y hay cuestiones pendientes, ¿no? Materia tributaria, fiscal, laboral, previsional. Hay varios frentes que Argentina tiene que ir trabajándolos ordenadamente, mancomunadamente, y también, vuelvo a decir, con el acuerdo, el diálogo y entendiendo la necesidad de cada uno de los sectores, y no de manera unívoca o unidimensional, digamos, se quiere con un diálogo sordo enviar una propuesta o imponer decisiones, ya sea a través de decreto, sorteando lo que implica el lugar por deliberación por excelencia que tiene que ver con el Parlamento. Ahí es donde se pierde legitimidad, ahí es donde el Ejecutivo, el estilo monárquico, lanza medidas sin consulta. Entonces después retrotraerse un plano donde se quiere hacer copartícipe de los platos rotos y del escenario vacío a toda la fuerza pública, a todos los colores y la ciudadanía en su conjunto, es poco feliz. Es poco feliz porque eso se tendría que haber avisorado con tiempo cuando se habla de reformas y cambios estructurales, y vuelvo a decir, porque por acá pasó Perón. Entonces, si por acá pasó Perón, y por acá hay un peronismo donde tiene otra visión de la sociedad, del tejido social, no se puede seguir trabajando en ausencia de, o con una lectura, si se quiere, poco feliz, ¿no? Sí. De ese escenario social, ¿no? Eso es lo que le ha pasado a este gobierno. Ha trabajado de puertas adentro, sin contemplar lo que le está pasando a la ciudadanía. No, es más, ha gobernado para una parte de la ciudadanía. Y vos lo ves incluso en el discurso de campaña, que mientras Alberto y el Frente de Todos insisten en la unidad, que es con todos, en el consenso y demás, Macri, Pichetto y asociados plantean profundizar la grieta, esencialmente. Claro, bueno, ahí está el punto. Bueno, ellos han alimentado, parte del gobierno, ha sido una estrategia bastante, una estrategia poco feliz también, ¿no? Porque, ahí es donde se produce el hastío desde la sociedad hacia la política en su conjunto. Quiero hablar de la política en su conjunto, porque hay gente también, hay mucha, grande parte de la ciudadanía que descree, hay un descreimiento hacia la política, en tanto no logra resolver mi problema, ¿no? En el aquí y ahora. Entonces, cuando se provoca esa ausencia de amor, si se quiere, hacia la política, ahí se está, digamos, provocando toda esta crisis institucional, ¿no? Y la grieta y esta divisoria de agua que se está establecido entre ellos y nosotros, entre el pasado y el presente, ¿no? Entre lo que dejó la Argentina anterior y esta Argentina, realmente, digamos, está socavando, digamos, la crisis de confianza del pueblo hacia la política, hacia los políticos en general, ¿no? Hacia los políticos en general. Muy bien. Bueno, Gretel, te agradezco muchísimo tu participación, y bueno, estás invitada cuando quieras, porque realmente tenés una visión muy interesante y muy clara de la realidad argentina y la realidad en general. Así que bueno, te agradezco y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, Alberto, y bueno, que termine muy linda la semana. Muy bien. Todos a votar el domingo. Todos a votar el domingo.